Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Emilius VGS. Hace algunos meses llegó una de mis bandas preferidas de todo el mundo aquí a Perú, me refiero a Weezer. Y ya que estamos en toda la onda de los filtros de realidad aumentada para Instagram, se me ocurrió, ¿por qué no hago un filtro para pasarla bien en el concierto y así otras personas también puedan divertirse cuando estén en un concierto de Weezer? Así que, sabiendo todas las dificultades que existe para poder publicar un filtro o que la prueben el filtro en SparkArt, decidí hacer este filtro en LS Studio de Snapchat. Luego me puse a pensar, ¿por qué no hago un video para explicarles cómo funciona SparkArt y LS Studio mostrando un solo filtro? Así que lo que verás a continuación es crear un filtro donde aparece el logo de Weezer encima de tu cabeza. ¡Acompáñame! Bien, lo primero que necesitamos es tener un archivo 3D. Es difícil encontrar un modelo a medida. Felizmente existe una página llamada Yegi y allí puede encontrar el logo de Weezer. Esta página es el paraíso de los amantes de las impresiones en 3D. Por lo general, los archivos están en formato STL, que es ideal para impresión, pero no para crear filtros o lentes de realidad aumentada. Eso no es ningún problema, lo podemos convertir utilizando Blender. The Chapsy es el creador del archivo. Gracias a él podemos seguir hacia adelante. Dejaré el link del archivo en mi web. Ahora sí, abrimos Blender. Borraré el cubo inicial e importaré el archivo STL. Lo buscaremos y listo. Se ve muy chévere en Blender. Lo que haremos ahora es exportarlo en formato GLB para ser usado en LS Studio y SparkArt sin problemas. Ya tenemos el archivo principal. Toca la parte más divertida, crear el filtro. En LS Studio vamos a utilizar una propiedad ideal para agregar objetos 3D en la cabeza. Este se llama Head Binding. Existen tantas propiedades de rostro en LS Studio que podemos trabajar de manera independiente. Por otro lado, en SparkArt, para trabajar efectos de rostro, necesitamos agregar el Face Tracker. Posiblemente esta plataforma tenga nomenclaturas más entendibles. En LS Studio, para importar un archivo 3D, vamos a Resource y luego clic en Add New. Buscamos el archivo y lo importamos. A continuación, nos aparecerá un mensaje instructivo sobre lo que podemos importar. Ahora el archivo lo arrastraremos dentro de la jerarquía de Head Binding. Vamos a editar la escala y a orientarlo arriba de la cabeza para que se vea mejor el logo de Weezer. En el caso de SparkArt, hacemos clic en Add Assets. No aparece ningún mensaje. Acto seguido, lo arrastramos dentro de la jerarquía de Face Tracker. Un punto muy a favor con SparkArt es que el video personaje de ejemplo hace todos los movimientos posibles para que nosotros tengamos el control de toda la experiencia. Eso no está de manera predeterminada en LS Studio. Vamos a editar la escala y a orientarlo arriba de la cabeza también. Regresemos a Lens Studio. Agregamos un material dentro de la opción Mesh Visual. Hacemos clic en Más y luego en Add New. Para agregar un material, debemos elegir sí o sí el tipo de material. Yo elegí la opción Diffuse, pero existen muchos más. Buscamos la textura creada y la modificaremos. En este caso, usaremos la base de color, aunque puedo agregar una imagen. Usaré el color del disco Blue para utilizarlo en el concierto. Podemos revisar sus propiedades y hacer algún cambio extra.
En SparkArt realizaremos el mismo trabajo. El archivo, al importarlo, posee un default material. Es allí donde trabajaremos. Clic en Shader Properties y luego clic en Color y lo modificaremos. Usaremos el mismo código de color. Ahora no nos quedaremos ahí. Agregaremos partículas. La opción se llama Particles. Lo agregaremos dentro de la jerarquía y lo ajustamos. Yo quiero que las partículas se proyecten a los lados de Wizard. Buscaremos el material de la partícula donde podemos ajustar todas sus propiedades y sobre todo agregar una imagen respectiva. Clic en Textura e importaremos un archivo en forma de una nota musical en PNG, es decir, con transparencia. Me gusta cómo queda. Ajustamos un poco más y listo. Ahora replicaremos lo mismo para el otro lado del objeto Wizard. Duplicamos la partícula y ajustamos. Trabajaremos partículas también en SparkArt. Lo agregamos desde Add Objects. Y lo insertamos dentro de la jerarquía Face Tracker. Lo ajustamos para que dé la ilusión que las partículas salen desde Wizard. Agregamos un nuevo material y dentro de este nuevo elemento vamos a agregar la nota musical PNG, es decir, con transparencia. Me gusta la naturalidad de cómo las partículas actúan dentro del escenario. Ahora haremos lo mismo para el otro lado faltante del objeto Wizard. Vamos a probarlo en estos momentos. Los dos filtros o lentes aparecen aquí. ¿Cuál crees que es de SparkArt o cuál crees que es de Lens Studio? El de la izquierda es de Lens Studio y el de la derecha es de SparkArt. Me gusta cómo hace el tracking Snapchat, no pierde ni un momento el rostro, pero las partículas no son muy realistas o no me gusta mucho. En cambio, Spark tiene muy bien trabajadas las partículas. Ahora llegamos al momento clave, probarlo en el concierto con poca luz. ¿Qué crees que pasó? Se demoró en aparecer el lente, pero cuando lo vi fue genial. Me llevé una gran sorpresa que pudiera funcionar con poca luz. Utilicé un Samsung A8 de gama media para experimentar la realidad aumentada. Por eso se ve muy lento cuando intenté cantar, pero sin embargo el tracker funcionó muy bien. Demasiado bien, diría yo. ¿Qué opinas de esta dinámica de videos? Me parece genial tratar de explicarles las diferencias de ambas plataformas. Eso es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.